¿Cómo están? Muy buenas noches. No estoy segura si es que es del mismo grupo de hace un momento, pero bueno, de todas formas me presento, igual para las personas que posteriormente vean el video en el aula virtual. Mi nombre es Cristina Espín, soy ingeniera en marketing y tengo una maestría en administración de empresas. Tengo una tienda virtual, es mi empresa y bueno, yo estoy encargada de todo lo que es la parte de marketing digital en la empresa, ¿sí? Bueno, el día de hoy, bueno, con ustedes vamos a ver 5 sesiones en línea de lo que es metodología, diseño y evaluación de proyectos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Si se está grabando, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Ingeniera, muy buenas noches. Qué gusto poderle ver nuevamente. Se le escucha perfectamente. Ya, muy bien, Andrés, muchas gracias. Sí, buenas noches, Inge, sí, se le escucha bien. Ya, muchas gracias, chicos. Ya, ustedes estaban en la clase anterior también. En las de, No, Inge. ay, Un ay, ay. poco. Ya, chicos, muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es este tema de proyectos, pues, y para nosotros poder realizar un proyecto, para nosotros poder desarrollar un proyecto, es necesario obviamente que haya una investigación, ¿sí? Con la investigación, pues, nosotros damos paso a la realización o no de un proyecto. Si es que en la investigación pues los resultados son favorables a nuestra hipótesis, a lo que nosotros estamos planteando como proyecto, pues el proyecto puede salir adelante, se puede desarrollar. Entonces, en base a esto, pues vamos a realizar un poco de estudio de lo que es la investigación, la metodología de investigación, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo que es el enfoque de la investigación, ¿sí? Entonces, tradicionalmente estamos hablando de que en investigación tenemos dos tipos de enfoque, ¿sí? Que es el cualitativo y el cuantitativo. Y cada uno pues está basado en sus propios paradigmas en relación con la realidad y el conocimiento, ¿sí? La investigación, perdón, cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, ¿sí? Cuantitativo quiere decir cuantificable, es decir, numérico. Entonces estamos hablando de un conocimiento objetivo, racional. Y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico se prueban hipótesis previamente formuladas. ¿Sí? Entonces vamos a plantear una hipótesis. Por ejemplo, decimos que en el año 2022, pues el color preferido en muebles va a ser el café. Esa es la hipótesis, ¿sí? Entonces, a través de una investigación cuantitativa, ¿sí? Vamos a determinar si es que sí o no es el color de tendencia. Es un conocimiento objetivo. ¿Sí? Y vamos a través del análisis de números, de estadísticas, vamos a deducir si es que efectivamente es o no y se va a probar o no la hipótesis. En el análisis cualitativo, ¿sí? En cambio, vamos a tener es un análisis inductivo, ¿sí? Lo que implica que vamos a recolectar datos para afinar las preguntas de investigación, ¿sí? O revelar nuevas interrogantes en el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, aquí, en lugar de nosotros plantear una hipótesis y decir, el color favorito para muebles en esta temporada es el café, vamos a plantearnos una pregunta, ¿sí? Y vamos a decir, ¿cuál es el color de tendencia de este año 2022? ¿Sí? Entonces ya va a ser algo un poco más subjetivo, ¿sí? Vamos a sacar respuestas a la pregunta que estoy dando. No estamos comprobando una hipótesis, sino que vamos a dar respuesta a unas interrogantes, ¿sí? La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente y que el investigador al interpretar la realidad obtendrá resultados subjetivos, ¿sí? A diferencia de la investigación cuantitativa, perdón, que se basa en datos numéricos,
La investigación cualitativa se realiza a través de diferentes tipos de datos, como entrevistas, observación, documentos, imágenes, audios, ¿sí? Entonces, la una es objetiva en base a números, ¿sí? Es números y punto, es muy racional. Y el otro, pues ya vamos a tener un poco más de resultados subjetivos a través de la observación, de documentos, de entrevistas, etcétera, pues vamos a tener algo, una respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de enfoque. Entonces vamos un poco a ver las características de estos dos, ¿sí? En el cuantitativo, pues, perdón, voy a subirle un poco el zoom, si no, no veo. Ya. En el cuantitativo, pues tenemos planteamientos acotados, ¿sí? Y en el cualitativo, los planteamientos son más abiertos y van enfocándose, ¿sí? En el cuantitativo se mide fenómenos y en el cualitativo se conduce básicamente en ambientes naturales. El cuantitativo utiliza estadística y en el cualitativo los significados se extraen de los datos que tenemos, ¿sí? Y pues en el cuantitativo, como habíamos dicho, hay una prueba, una hipótesis que se debe probar, y en el cualitativo, pues no se fundamenta en la estadística, sino más bien lo que vamos es a dar contestación a preguntas planteadas antes de la investigación. Y también existe un enfoque mixto que, aunque no es muy utilizado y de hecho plantea muchas interrogantes todavía, que fusiona los dos en la misma investigación. Lo que se puede hacer es hacer una investigación con un enfoque cuantitativo y otra cualitativo para luego pues relacionar la información, pero realmente es muy cuestionable aún que en la misma investigación haya estos dos enfoques, ¿sí? Listo. Esto primero como para que tengamos muy claro cuál va a ser el enfoque. Si es que yo quiero lanzar un proyecto, debo investigar como les había dicho. Y para investigar, pues bueno, como investigador yo debo primero definir cuál va a ser mi enfoque. ¿Va a ser cualitativo? ¿Sí? Voy a dar respuesta a una pregunta, o cuantitativo, voy a probar una hipótesis o una teoría. Luego vamos a ver lo que es el diseño de la investigación, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos del diseño de la investigación? El primero, pues, es la intervención, es decir, la intervención del investigador, ¿sí? Entonces, cuando hay intervención, pues se trata de un estudio experimental, ¿sí? Porque estamos experimentando en el estudio. Estamos poniendo a prueba ciertas variables, ¿sí? Para definir o no una hipótesis o una teoría. Y cuando no existe intervención, pues no es experimental. Comparaciones. Otro de los elementos es comparaciones entre grupos en distintas ocasiones con muestra y con muestras de otros estudios. Otro de los elementos que existen en el diseño de la investigación es el control de variables internas, ¿sí? El cuarto es el programa de recolección de datos. ¿Qué datos, cuántos datos, qué ocasiones y cuándo lo vamos a realizar? El ambiente de la investigación, si es que es natural o en un laboratorio. El sexto es comunicación a los sujetos, qué información vamos a dar, ¿sí? Y por último, y luego tenemos lo que es las características de un buen diseño de investigación. La primera característica es que debe haber una pertinencia respecto al problema, ¿sí? Es decir, que debe haber una relación, ¿sí? Con el problema que nos estamos planteando, ya sea con la pregunta, con la teoría o con la hipótesis que estamos planteando, junto con los objetivos. Falta de sesgo, ¿sí? Otra de las características de la investigación es que a veces puede haber influencia del investigador y que puede generar distorsiones. Otra de las características es la precisión, ¿sí? Al controlar variables extrañas o aquellas que no se quiere estudiar. Y poder, capacidad para detectar las relaciones entre variables.
En lo que es la investigación cuantitativa, pues tenemos la investigación experimental, ¿sí? En las cuales tenemos los preexperimentos, los puros y los cuasi experimentos, y las no experimentales, que son las exploratorias descriptivas, ¿sí? Y las de tendencia o evolución de grupos. Vamos a revisar cada una de ellas. En lo que es las características de la investigación experimental, pues como habíamos visto, una de las principales características es que existe la intervención del investigador, ¿sí? Entonces hay una manipulación. Y lo que se hace es introducir una variable independiente para observar cómo se comporta la dependiente. Entonces, por ejemplo, queremos estudiar la demanda de un producto. Entonces vamos a poner una demanda, un precio variable, ¿sí? Y vamos a ver cómo se va comportando, perdón, la variable dependiente, que es la demanda de determinado producto, ¿sí? Entonces yo estoy modificando ese precio. Como investigador estoy modificando ese precio. Hay una manipulación para ver cómo se comporta la otra variable, que es la demanda. Control, mediante procedimientos aleatorios, grupos de control y elaboración de protocolos. Entonces yo voy a controlar cada cierto tiempo cómo voy a modificar esa variable de precio, ¿sí? Voy a establecer un procedimiento de cómo voy a modificar, si quizá primero lanzo un precio bajo, luego un precio medio, luego un alto, y voy relacionando esas variables, ¿sí? Y voy elaborando protocolos de cómo voy controlando la variable independiente con la dependiente. Y la aleatoriedad, que es la asignación aleatoria, la distribución al azar en los grupos de experimento. Entonces, cojo quizá 3 grupos de demanda y ahí pues voy al azar manejando los precios y voy viendo cuál es el comportamiento de esta variable de demanda según el precio, ¿sí? Ese va a ser mi estudio experimental acerca de la demanda de un determinado producto. Tenemos los experimentos puros, ¿sí? Perdón un ratito, ya. Que reúnen los 2 requisitos para lograr la validez interna, ¿sí? Que debemos tener grupos de comparación con la manipulación de variables, obviamente, y la equivalencia de grupos en todo. Entonces, estos son experimentos puros, que voy y manejo y manipulo las variables para definir o para probar hipótesis, ¿sí? Y que debe haber una equivalencia en los grupos de demanda que estoy usando, por ejemplo. Ya, déjenme ver para seguir avanzando. Ya, ¿cuáles son las limitaciones de los experimentos? Primero, que pueden ser poco prácticos para resolver algunas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo determinar fácilmente cómo puede ser el comportamiento de la demanda a través del precio, por ejemplo, pero puede que en el experimento no pueda yo saber cuál es el comportamiento de la demanda si es que yo cambio los colores de los productos, porque todo va a depender de la temporada que estemos, de los gustos y de los intereses de la gente. Entonces, hay estudios que no pueden llevarse a cabo con experimentos. Los requisitos de aleatoriedad imponen artificialidad, es decir, se vuelven un poco superficiales. Abordar un número restringido de variables también puede resultar artificial. Entonces puedo jugar con algunas variables, la demanda, el precio, etcétera, pero quizá no pueda meter muchas más variables como quizá la condición, no sé, el factor socioeconómico del grupo de la demanda, quizá, no sé, factores como la inflación, etcétera. Entonces no puedo jugar con muchas variables y eso lo hace un estudio superficial, es decir, no es muy a profundidad. Y efecto placebo, esto generalmente suele suceder sobre todo cuando los grupos de estudio, ¿sí?, saben que están siendo parte de este experimento. Entonces se llama este efecto placebo, que este efecto puede hacer que haya cierta influencia en los participantes de la investigación. Por ejemplo, esto se trata de evitar, por ejemplo, cuando estamos participando en estudios experimentales de vacunas. Entonces, a las participantes no les dicen si es que están recibiendo vacuna o un placebo o agua realmente,
para que justamente no haya esta condición, ¿sí? De que yo quizá tengo una reacción a la vacuna cuando en realidad no me dieron una vacuna y me pusieron agua, ¿sí? Porque a veces la mente nos engaña y nos juega. Entonces esto suele pasar mucho, que se prefiere no decir a los participantes, en teoría, que están dentro de una investigación para que no exista esta influencia de los participantes como tal. Luego tenemos los diseños cuasi experimentales, ¿sí? Similares a los experimentos puros. Implican la manipulación de las variables, ¿sí? Introducción de un tratamiento experimental. Y carecen de al menos de una de las otras dos propiedades, que es el control, que yo voy poniendo patrones, que yo voy diciendo cómo voy armando o sumando más variables o cambiando las variables, y la aleatoriedad, es decir, que voy cogiendo aleatoriamente mis grupos de estudio, ¿sí? Entonces, por eso son cuasi experimentales, porque si hay manipulación, pero hay control y no hay aleatoriedad, o a su vez hay la manipulación y hay aleatoriedad y no control. Por eso se llama cuasi experimental, ¿sí? Luego tenemos los diseños preexperimentales, ¿sí? Su grado de control y validez interna es mínimo, ¿sí? Se trata de estudios con diseños de un solo grupo, no hay comparaciones, entonces solamente tenemos un grupo de estudio. Son útiles como primer acercamiento a la realidad y generalmente se les conoce como prueba piloto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora últimamente que hemos oído mucho sobre el tema de las vacunas y todo eso, antes de realizar los experimentos ya en humanos, ¿sí? Lo que hacen es estos diseños preexperimentales, ¿sí? A veces con animales o con muestras de laboratorio, como pruebas piloto para darnos un acercamiento a la realidad y posteriormente sí hacer el experimento puro como tal, ¿sí? Luego tenemos la investigación no experimental. En estos, pues no existe manipulación experimental de las variables, ¿sí? Entonces yo como investigador no manipulo, no es que cambio precios para ver cómo se desarrolla la demanda, no existe. Simplemente voy a saber cuál es la condición del mercado con esta variable y con esta variable, con este precio y con esta demanda, nada más, tal como está, en la realidad, sin yo manipular. Para características que no son susceptibles de manipulación experimental, como la personalidad, las creencias, los gustos, los intereses, etcétera, ¿sí? Muchas veces, bueno, tiene un poco de impedimentos éticos. A veces también, pues, no es muy práctica por el tema de tiempo y financieras, porque estas investigaciones no experimentales pues toman mucho más tiempo y también son mucho más costosas, ¿sí? Se basan en preguntas descriptivas y en estudios cualitativos también, ¿sí? Porque estamos hablando de personalidad, de creencias, de gustos, etc. Las características de los diseños no experimentales. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, ¿sí? Como habíamos visto, no es que yo en el experimental tengo la demanda y voy jugando con precios y voy viendo cómo funciona. No, en esta yo no puedo manipular ninguna de las dos variables. Se observan los fenómenos tal como suceden en su ambiente natural. Entonces yo tengo un producto y voy y analizo cómo está la demanda en base al producto, nada más, en la realidad, en su ambiente natural, cómo está funcionando ese producto con esa demanda o esa demanda con ese precio, ¿sí? Listo. Tenemos algunos diseños de investigación no experimental, como es el exploratorio, el descriptivo y el correlacional o ex post facto, ¿sí? ¿Cuál es la investigación exploratoria no experimental? Sí, recuerden que ahorita estamos hablando de la no experimental. Se trata de una exploración inicial en un momento dado, ¿sí? Se aplica sobre problemas nuevos o poco conocidos, es decir, cuando no sabemos, cuando no tenemos datos previos, ¿sí? O información previa sobre esta investigación.
y suele realizarse como paso previo a otro tipo de investigación, ¿sí? Entonces, así como en la experimental tenemos este preexperimental, ¿sí? Que es como la prueba piloto, pues esta, la exploratoria, termina siendo la prueba piloto de una investigación no experimental, ¿sí? Es para acercarnos un poco a la realidad del estudio que vamos a realizar. Luego tenemos la descriptiva. Pretende observar, describir y documentar diversos aspectos de una situación que ocurre de modo natural. Recuerden que no hay manipulación del investigador. Y algunas veces proveer un punto de partida para la generación de hipótesis o el desarrollo de la teoría. ¿Sí? Entonces ya aquí ya existe una descripción del estudio porque ya hay más información, porque ya hay una observación, ya se documenta lo que se está observando y describiendo, ¿sí? Entonces ya con esta documentación, con un poco más de información, pues ya podemos establecer una hipótesis, ya podemos tener una teoría. Al tratarse de una no experimental, pues obviamente no hay manipulación de variables, no hay asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, ¿sí? Y puede simplemente dar cuenta de la ocurrencia de los fenómenos en términos de la frecuencia de eventos. Entonces vamos a describir, por ejemplo, cómo es el comportamiento de la demanda en los diferentes meses del año. ¿Sí? Entonces, en enero el comportamiento de la demanda es bajo, no sé, en febrero es medio, en marzo es alto y así, y en diciembre es alto por las fiestas. Entonces, vamos a describir, ¿sí? El estudio, recuerden, de modo natural, sin nosotros modificar o manipular variables, vamos a describir cuál es la frecuencia de los eventos. Vamos a dar cuenta de la ocurrencia de los eventos, de que en enero baja, de que en enero sube la demanda, en febrero sube, en marzo baja y así. Esa es la descripción de un fenómeno. Y luego tenemos la investigación correlacional o ex post facto, ¿sí? Es una expresión latina que significa ex post facto, significa desde, después del hecho, ¿sí? Y se trata de investigaciones realizadas luego de sucedidas las variaciones, como parte natural de los hechos. Se pretende captar los fenómenos sucedidos de forma espontánea y sin intervención del investigador. Entonces, ya aquí vamos a relacionar, por ejemplo, ya sabemos en nuestra investigación descriptiva cómo es la ocurrencia de los hechos de la demanda en los diferentes meses, ¿sí? Pero luego ya vamos a realizar una investigación correlacional, es decir, después del hecho, ¿sí? Para determinar cuáles han sido los factores de esta fluctuación de demanda. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a captar, ya vamos a identificar cuáles son los fenómenos que han ocurrido para que en enero suba, en febrero baje y así. ¿Sí? Entonces ya vamos a relacionar los estudios. ¿A qué se refiere esto del término de correlacionar? Pues es una interrelación o asociación entre dos variables, ¿sí? Entonces ya vamos a relacionar, posiblemente vamos a identificar que existe una variable de demanda que sube o baja por el precio, por la inflación, quizá por el tipo de producto que estamos sacando, etcétera. Ya vamos a empezar a correlacionar. Recuerden que no es experimental, entonces no hay manipulación del investigador, sino que vamos a analizar cuando ya ha pasado la situación. Indica la tendencia a las que las variaciones en una variable se relacionan con las otras. Entonces, como les decía, la demanda sube o baja dependiendo el precio, dependiendo los meses, ¿sí? No permite inferir relaciones causales, pues es lo que les digo, no se puede manipular ninguna de las variables. Y una cosa no da lugar a la otra solo porque la precedió en el tiempo. Entonces, no es que existe, no es que esto sucedió antes y por eso va a pasar después. No, no tiene esa relación, sino que únicamente lo que vamos a asociar es las variables en ese momento, no en el pasado. ¿Sí?
¿Cuáles son las ventajas? Pues es aplicable ante problemas que no pueden ser abordados a través de una investigación experimental y es muy útil para obtener datos acerca de múltiples áreas problemas, ¿sí? Entonces, posiblemente al identificar que la demanda sube o baja después por el precio, pues podamos aplicar ciertos correctivos en el área de producción para mejorar los costos, en el área de ventas para sacar promociones u ofertas, en el área de marketing para mejorar las estrategias de mercadeo, en el área de logística por el transporte, etcétera, ¿sí? Entonces, nos ayuda para obtener datos que pueden aplicarse a muchísimas áreas. Y bueno, ¿cuáles son las desventajas? Es que es débil para revelar relaciones causales. Es decir, que a veces no es posible determinar cuáles son las causas por las que la demanda por el precio alto baja, por ejemplo. Entonces, solamente nos permite descubrir esta relación de la demanda versus el precio, pero muchas veces es difícil revelar el por qué existe esta baja de demanda por el precio. Si es que en otros meses, en cambio, sube y el precio se ha mantenido igual. Puede inducir a interpretaciones erróneas porque obviamente no sabemos la causa. Y en caso de comparaciones de grupo, no se puede concluir que los mismos fueran iguales antes de que sucediera la variable, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el diseño. Ya luego de haber determinado el enfoque que queremos darle a nuestra investigación, pues debemos analizar qué tipo de diseño va a tener nuestra investigación. ¿Va a ser experimental, no experimental? Y en el caso de cada una, pues cuál va a ser la mejor de acuerdo a nuestro enfoque y de acuerdo a nuestros objetivos. Luego vamos a ver lo que es el alcance de la investigación, ¿sí? El alcance de una investigación indica el resultado de qué se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, ¿sí? Entonces, yo debo saber exactamente cuáles son los objetivos que estoy buscando con esa investigación, qué resultados busco, para yo luego determinar cuál es el mejor método para usar para obtener dichos resultados o conseguir esos objetivos. Por lo que es muy importante, obviamente, identificar acertadamente cuál es el alcance de la investigación antes de empezar a desarrollar la investigación, ¿sí? Una investigación de una investigación se puede tener 4 tipos de resultados. El primero es un estudio exploratorio, ¿sí? Que está muy relacionado, de hecho, con el diseño de la investigación. Recuerden que el exploratorio es como un preestudio. El estudio exploratorio es una información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en el futuro. Entonces, por eso hablamos de exploratorio. Recién, el alcance de ese estudio nos va a arrojar resultados exploratorios, es decir, que nos va a dar información general al respecto de ese fenómeno o problema que vamos a estudiar, ¿sí? El descriptivo va a darnos información ya un poco más detallada respecto al fenómeno o problema para describir sus dimensiones con mayor precisión. Entonces ya en el descriptivo pues ya no es solo exploratorio, no es que recién estamos viendo por dónde vamos a ir y tenemos por ahí unos resultados y estamos definiendo tal vez esta variable me sirva, tal vez esta variable no. Sino ya en el estudio descriptivo tenemos información más detallada. Ya sabemos que esta variable vamos a utilizarla en estos casos, con estos aspectos, ¿sí? Y esta variable también en estos casos y en estos aspectos, ¿sí? Luego también tenemos el tipo de resultado en base al estudio correlacional, que es la información respecto a la relación actual entre 2 o más variables que permite predecir su comportamiento futuro. Entonces, con el descriptivo ya tuvimos una información detallada, ya con el relacional, pues ya sabemos cuál es la relación que va a haber entre diferentes variables en nuestro estudio, para saber cuál va a ser el comportamiento de esas variables. Entonces, ya en ese correlacional ya podemos asociar esa información. Y luego tenemos el estudio explicativo, que aquí en cambio ya sabemos las causas de los efectos.
no únicamente relacionamos y descubrimos un resultado a través de esa relación o asociación de variables, sino que también podemos explicar el por qué esa relación, esa asociación entre variables da un determinado resultado. Ya sabemos las causas de los eventos, de los sucesos, de los fenómenos, de los problemas estudiados, ¿sí? Explicando obviamente las condiciones en las que se manifiesta. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a hacer una comparación entre los diferentes alcances de una investigación. Imagínense, en una investigación cuyo alcance es exploratorio, pues el propósito es, se realiza cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado. Entonces, imagínense que nosotros vamos a lanzar un nuevo producto, ¿sí? Es totalmente una innovación tecnológica, ¿sí? Entonces, es realmente poco estudiado, hay muy poca información, entonces debemos empezar a explorar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con los objetos, obtener información de las variables que pueden ser utilizadas para este nuevo producto, investigar nuevos problemas, identificar conceptos, etcétera, porque es un nuevo producto, es totalmente una innovación, ¿sí? Luego tenemos la descriptiva, ¿sí? En la descriptiva ya vamos a describir fenómenos, situaciones, contextos, eventos y vamos a detallarlos cómo son y cómo se manifiestan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hablar de cuál es la demanda, de cuál es la demanda en el mercado de una industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos en la industria de zapatos. Entonces, vamos a determinar, vamos a describir cuál es la demanda en esa industria, ¿sí? Estamos haciendo un estudio descriptivo del contexto, de los eventos, ¿sí? Algo mucho más general, pero con información previa que ya existe. ¿Cuál es el valor de este tipo de investigación? Pues que muestra con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o situación. Luego vamos a ver lo correlacional, ¿sí? Esta da a conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos incorporar más variables a nuestro estudio. Seguimos en la industria del calzado. Entonces, ahora vamos a definir, no solo como en la descriptiva, ¿sí? Que vamos a describir la demanda en la industria del calzado, sino que aquí ya vamos a ir un poco más profundamente y vamos a analizar, a estudiar la demanda, pero ya en base al precio, al diseño, a las características, a los materiales, etcétera, ¿sí? Entonces ya incorporamos más variables y vamos a relacionarlas. ¿Cuál es el valor de este tipo de estudio? Pues que es ya explicativo, ¿sí? Ya tiene un valor un poco más explicativo y ya no es tanto descriptivo. Y establece obviamente una relación de variables. Y luego tenemos ya la explicativa como tal, que su interés se centra en explicar, valga la redundancia, las causas del por qué ocurre un fenómeno y en qué situaciones se presenta. Entonces acá ya vamos a saber el por qué la demanda varía según el precio, según las características, según los colores, según los diseños, ¿sí? Ya vamos a buscar la causa de esos fenómenos. Entonces ya son unas investigaciones cuyo valor que aportan es que son más estructuradas y que establecen causas y efectos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, de acuerdo a la profundidad, al alcance de la investigación, vamos desde la exploratoria, cuando es algo muy nuevo, a la descriptiva, cuando ya vamos detallando información, a la correlacional, cuando ya vamos incorporando más variables para relacionarlas en el estudio, y la explicativa ya cuando damos un estudio o damos resultados ya de causa y efecto, de por qué esas variables se mueven de la forma que lo hacen o varían o se comportan como lo hacen, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo saber cuál es el alcance apropiado para nuestra investigación? Pues la respuesta depende de dos factores. Y el uno es el estado del conocimiento sobre el problema,
¿sí? Si es que hay algo de información previa, algo de literatura, de marco teórico, ¿sí? Entonces, si sabemos, si es que estamos, no sé, estoy lanzando un nuevo producto que es una linterna que proyecta la señal del celular al techo, me estoy inventando. Y como no hay literatura, como no hay un marco teórico, como no hay nada que me hable de esta innovación, pues posiblemente tenga que hacer una investigación exploratoria, ¿sí? Pero si ya hay muchísima información, porque mi objetivo es sacar, como en mi caso de mi tienda virtual, estoy vendiendo sábanas, cobertores, cobijas, todo lo que es artículos para el hogar, y hay mucha información, hay mucho marco teórico, pues ya seguramente me vaya con una explicativa y en la cual yo voy a determinar las causas, ¿sí? De por qué la demanda se comporta con un tipo de color, con un tipo de característica, cómo lo hace y en diferentes épocas del año, ¿sí? Ese es el primer factor, el conocimiento del problema de la investigación. Y el segundo factor es la perspectiva que se pretenda dar al estudio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi perspectiva como investigador? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Sí? Por ejemplo, si se hace la revisión de literatura, se tiene como hallazgo que no hay antecedentes del tema en estos, no son aplicables al contexto donde se desarrolla, por ejemplo, o cuando se encuentran guías no estudiadas o ideas vagamente vinculadas, pues se debería hacer una exploratoria. Pero cuando vemos que hay piezas, trozos de teoría, apoyo empírico, cuando hay algunos estudios que ya han descrito variables, etcétera, entonces posiblemente ya se pueda hablar de un estudio descriptivo o correlacional, ¿sí? Entonces todo depende realmente de cuánta información tengamos y de la perspectiva que tengamos nosotros como investigadores. Lo importante entonces no es definir el alcance y seguir el método adecuado para este, sino tener lo suficientemente flexible o ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a lo que se presente. Es decir, por ejemplo, mi perspectiva como investigador es hacer una investigación correlacional, ¿sí? Pero al momento de ya empezar mi investigación, posiblemente yo no encuentre información, posiblemente la información no esté relacionada con mi tema, con mi industria, qué sé yo. Entonces, posiblemente yo tenga que hacer una exploratoria. Entonces, por eso debo ser flexible con la finalidad de que el resultado sea realmente útil para el estudio, ¿sí? Entonces, ese es el alcance de la investigación. Luego vamos a ver la metodología. Entonces, una vez que ya hemos identificado, sí, cuál es el alcance, cuáles son los resultados que buscamos, cuál es el tipo de diseño de investigación que tenemos, que básicamente están muy relacionados, ya vamos a determinar cuál es la metodología de la investigación, ¿sí? Para esto, pues, necesitamos, como antecedente, conocer lo que es, valga la redundancia, el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, la naturaleza del conocimiento científico, ¿sí? De la ciencia como tal, pues se basa en que existe un sujeto que conoce o que busca información a través de un procedimiento y que se apropia de este objeto de estudio. Entonces, cuando el sujeto, es decir, el investigador, a través de un proceso de conocimiento, a través de aplicación de ciencia, por así decirlo, se apropia del objeto de estudio, pues ya se convierte en conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos una metodología, la investigación y al final el resultado es el conocimiento científico. ¿Sí? Entonces además tenemos diferentes niveles de conocimiento, ¿sí? Entonces hablamos del conocimiento científico, que es el que vamos a estudiar, ¿sí? Porque a través de toda la metodología de investigación vamos a apropiarnos del objeto de la investigación para transformarlo en conocimiento.
¿sí? Pero también existe un tipo de conocimiento que es el empírico, ¿sí? Que no tiene ninguna base, ninguna metodología, ningún proceso, ¿sí? Que es simplemente empírico, que quizá yo aprendí no sé, a vender empíricamente, aprendí a hacer marketing empíricamente, sin ninguna metodología, sin ningún proceso que me respalde, ¿sí? Tenemos el filosófico, que se hace a través del pensamiento, de las ideas, y el teológico, que ya es en base a las creencias, ¿sí? Entonces, a través de estas cuatro, nosotros podemos obtener conocimiento, ya sea a través de lo empírico, de lo científico, que es la metodología, de lo filosófico, que es el pensamiento, o el teológico, que es la creencia. Como habíamos visto, pues el conocimiento empírico es el llamado conocimiento vulgar y es el popular, obtenido al azar luego de numerosas tentativas. Es ametódico y asistemático. Como habíamos visto, no tiene una metodología, no tiene un sistema o un proceso, ¿sí? Sino que al azar, por quizá muchas veces de haber intentado algo, lo logré. Es como aprender a manejar, ¿sí? Muchas personas tienen un conocimiento empírico de manejar, que simplemente a través de los años de que alguien por ahí les dijo de ver, de practicar, etcétera, pues aprendieron a manejar. Pero también hay el conocimiento de manejar que ya tiene una metodología. Entonces ya vas a un curso, te enseñan las leyes de tránsito, te enseñan que debes ponerte el cinturón, cómo debes tomar el volante. Entonces ya hay una metodología, ya hay un sistema, ¿sí? Pero no es malo el conocimiento empírico, porque de hecho, a través del conocimiento empírico, el hombre ha conocido los hechos y su orden aparente. Tiene explicaciones concernientes a la razón de ser de las cosas. Entonces, obviamente, a través de este conocimiento empírico también es que luego nace el conocimiento científico, ¿sí? Cuando ya a ese conocimiento empírico le ponemos un sistema, le ponemos una metodología, un proceso, ya se convierte en un conocimiento científico. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? Es cierto, ¿sí? El conocimiento científico es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza, ¿sí? Entonces, una vez que después de una investigación existe un resultado, ese resultado se da como cierto. ¿Por qué? Porque hay una explicación para ese resultado. Entonces, se lo entiende como cierto. Es general, es válido para todos los casos de la misma especie, ¿sí? Es metódico y sistemático, obviamente, porque se practica mediante metodología, mediante un sistema, mediante un proceso. Y este sistema, pues, se denomina ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un sistema de proposiciones rigurosamente demostradas, constantes generales, las cuales están ligadas entre sí por relaciones de subordinación relativa a los seres, hechos y fenómenos de la experiencia. Entonces, a través del estudio de los seres, de los hechos, de la experiencia como tal, pues se pueden demostrar ciertas suposiciones y eso se convierte en una ciencia. Es un conocimiento científico apoyado por la demostración y en la experimentación. Y la ciencia solo acepta lo que ha sido probado. Entonces, para que algo sea ciencia, debe ser probado. Sigue el método experimental o el modelado de la demostración rigurosa. Entonces, para que algo sea ciencia, sí, como las ciencias exactas, las ciencias sociales, debe ser probadas como tal y demostradas como tal para que se considere como una ciencia. La evolución de la ciencia, pues obviamente la ciencia se ha basado en principios, en conceptos, en hechos, ¿sí? En experiencias, en teorías, en conceptos, en leyes que luego de ser probadas, pues se convierten en ciencia o partes de la ciencia, ¿sí? Ahora vamos a ver el método científico. La formación del espíritu científico. El espíritu científico en la práctica se traduce por una mente crítica, objetiva y racional. El crítico solo admite lo que es susceptible a prueba.
La objetividad es la condición básica de la ciencia. Es objetivo, nada debe ser subjetivo, emocional o sentimental, debe ser objetivo. Y es racional, obviamente, porque da explicaciones plenamente justificadas a la solución de un problema específico, ¿sí? Entonces, así es como se forma un investigador, o las características que debe tener un investigador. ¿Qué es el método científico? El método es un orden que se debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin o un resultado. Es el camino que conduce al conocimiento. De ello parte el método científico. Es un conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender en la investigación, valga la redundancia, para demostrar la verdad, ¿sí? Entonces son un conjunto ordenado de pasos, ¿sí? Que uno como investigador pues va a realizar durante el estudio para demostrar la verdad, para responder una pregunta o para comprobar una hipótesis o teoría, ¿sí? Entonces, por eso es que diferenciamos el conocimiento científico del empírico, del filosófico y del teológico, porque este sí tiene una metodología para buscar un resultado. Los elementos del método científico son los conceptos, las definiciones, los hechos, las variables y los indicadores, ¿sí? Todo esto forma parte de un sistema teórico de la ciencia. Vamos a ver los procesos del método científico, ¿sí? Tenemos varios procesos. Uno puede ser la observación, otro hipótesis. Entonces, a través de la hipótesis, nosotros vamos a descubrir o a probar o no una hipótesis, una experimentación que ya es la manipulación de las variables, la inducción o la deducción, análisis y síntesis, la teoría y la doctrina. La doctrina es la enseñanza previa. Sí, ahora, obviamente, si nosotros tenemos un método científico, del método científico va a derivar una investigación científica, ¿sí? Una investigación científica que va a darnos como resultado un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, ¿qué es la investigación científica? Es un proceso mediante la aplicación de métodos científicos, ¿sí? Que procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, pues la investigación científica a través de los métodos científicos nos va a generar un conocimiento, ya sea que lo vamos a ampliar, que lo vamos a verificar, que lo vamos a corregir o que lo vamos a aplicar de alguna forma, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la investigación científica? Hallar soluciones a problemas mediante el empleo de procesos científicos, ¿sí? Tenemos al sujeto y al objeto de la investigación, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto de la investigación? Pues el investigador, ¿sí? Y a través del... ¿Y cuál es el objeto de la investigación? Pues el problema, ¿sí? El problema va a ser el objetivo el objeto de la investigación. ¿Y cómo acercamos al sujeto con el objeto? Pues a través del método científico, ¿sí? Tenemos varios tipos de investigación. Tenemos la investigación teórica pura o básica, en la cual se propone extender el conocimiento, ¿sí? Ya existe un conocimiento previo y al cual lo queremos corregir o verificar, ¿sí? Sin preocuparse por la aplicación directa o inmediata de los resultados, ¿sí? Entonces solo se queda en la teoría. Entonces a ese conocimiento o lo vamos a verificar o corregir, pero no lo vamos a aplicar, ¿sí? La investigación práctica, aplicada o tecnológica, aquí el investigador se propone aplicar ya el conocimiento, es decir, ya vamos a experimentar con el conocimiento para resolver problemas de cuya solución depende el beneficio de individuos o comunidades. Y se define como desarrollo en el contexto de la industria, ¿sí? Entonces ya cuando ya existe una investigación para lanzar un nuevo producto, por ejemplo,
En el contexto de la industria ya se conoce como el desarrollo de un producto, por ejemplo, ¿sí? Porque ya estamos aplicando el conocimiento y ya estamos creando el producto. Y terminemos con estas. La experimental, pues el experimento tiene como objetivo, ya sabemos, manipular las variables. ¿Para qué? Para probar o rechazar una hipótesis, ¿sí? Y luego tenemos el documental y de campo. El documental generalmente se asocia con la investigación de archivos, de bibliografía, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa, pues podemos hacer una investigación documental de los archivos de ventas, qué sé yo, de producción, de diseño, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el concepto de documento es más amplio, porque no solamente es un documento físico, también pueden ser videos, pueden ser diapositivas, pueden ser planos, pueden ser películas, pueden ser audios, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la investigación de documentos. Y la de campo se asume las formas de la exploración y la observación de terreno, como la encuesta y el experimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta para lanzar un nuevo producto o para determinar cuál va a ser, cuáles son las preferencias del consumidor, pues hacemos una investigación de campo porque salimos y estamos en contacto con el objetivo de la investigación, que son las personas o estos potenciales clientes. Listo, chicos, vamos a terminar ahí y en la próxima clase seguimos con el proceso de la investigación, ¿sí? Y con lo demás. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, no, sí estaba entendiendo todo, gracias, Inge. Ya, listo, Israel. Listo, chicos, entonces nos vemos, me parece que el día jueves tenemos la clase. Que tengan una linda noche. Gracias, Inge, igual. Gracias, chao, chao. Igualmente, gracias, Inge. Gracias, Una Andrea. excelente noche. Gracias.